Mandanos zaraza y noticias. 11 6516 4446. Mandanos un WhatsApp. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Aquí estamos un lunes más con ustedes desde la sala de estudio Chicha Mariani, con la operación técnica de Nicolás Chino Román. Raquel Márquez les da la bienvenida a esta tarde, que la verdad es una tarde muy especial, no puedo dejarlo pasar. Hoy se cumplen 4 años que el Diego partió. Y realmente ustedes saben que yo siempre lo recuerdo. Y cuanto más lo conozco, más lo quiero, más lo respeto. Qué ser humano, qué increíble, qué inteligente, qué tipo inteligente. Bueno, son las cosas que más admiro de las personas, ¿no? Los que saben reflexionar, los que tienen convicciones, los que se paran delante de la vida y ponen el pecho. Y él lo hizo por su país, lo hizo por su fútbol que amaba, lo hizo por muchísima gente en silencio y no se dejó pisotear. Muy argentino, muy argentino. Muchos nos faltan como el Diego, pero bueno, tenemos una estrella más, como dijo Víctor Hugo Morales, allá arriba, que nos ilumina y que ojalá nos guíe. Lo extrañamos mucho, nos falta su palabra, esas cosas que se le ocurrían a él, tan oportunas, pero tan sabias. Bueno, ahora vamos a empezar el programa, ¿eh? María Eva nació en Los Toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en Los Toldos, Evita en nuestro corazón. Bueno, un 22 de noviembre de 1955. Qué barbaridad, cuántas cosas que han pasado en nuestra historia. Siempre tenemos que recordar a los grandes. Ella también está junto a Diego, seguramente. Junto a Néstor también y junto a Perón. Pero durante esa noche, la noche del 22 de noviembre de 1955, bajo el régimen de la revolución fusiladora, que en realidad fue un golpe de Estado, no fue una revolución. Así que bajo las órdenes directas del dictador Pedro Eugenio Aramburu, un comando de marinos al mando del teniente coronel Carlos Muri Cohen entró por la fuerza en el edificio de la CGT. Derribó el busto de Evita, que se encontraba en el primer piso, y con armas forzaron la puerta de la capilla del segundo piso. Allí quemaron las banderas argentinas, dispuestas sobre el cadáver, y orinaron sobre él mismo, antes de llevárselo. Hace 69 años, los personeros del odio y enemigos del pueblo argentino robaban el cadáver de Evita.
fue, digamos, el primer desaparecido, por el cuerpo me refiero, ¿no? Porque ella estaba muerta. Creyeron que arrebatando su cuerpo, escondiéndolo, desapareciéndolo, iban a hacer desaparecer la memoria. Pero bueno, hace 69 años de esto, y ahora nos quieren hacer creer que la grieta la empezó el kirchnerismo. Pero bueno, así son, así son. María Maggi de Magistris, sí, un día como hoy, pero de 1955, en una operación eclesiástica militar, el cuerpo de Evita secuestrado y enterrado en un cementerio de Milán, Italia, bajo ese nombre falso, María Maggi de Magistris. No les bastó la rompedura de su nariz, los cortes de su cara, la extracción de 4 dedos del pie y el meo militar sobre su cuerpo. El padre Giovanni Penco, el capellán Pavo Rodger, el jefe del regimiento a granaderos a caballo Lanuse, el general Sorolla y el coronel Héctor Cabanillas fueron los grandes responsables de esta aberración humana. Nada importa. Eva está con Jesús en casa de los justos. Ellos navegan la oscuridad del maligno. En el 70 ajusticiaron a su mentor, Aramburu. Y sí, le hicieron un juicio y lo mataron. En el 72 el cuerpo volvió a Puerta de Hierro junto al general Perón. Y en el 74 recuperamos su cuerpo para descanso definitivo en la patria. Y sí, llegó un 17 de noviembre de 1974, sin que la pudiera recibir Perón, porque había ya muerto el 1 de julio de 1974. Así son las cosas en nuestra historia, ¿no? Fue muy grande Evita, que hasta de muerta los verdugos le tenían miedo. Sí, ese fue el asunto. Cuentan la historia, que el cuerpo lo llevaban en una camioneta, un camión, no recuerdo bien el término del transporte donde llevaban. Y parece ser que después fue a la casa de uno de los generales. Pero en la puerta aparecían velas, o detrás o debajo o cerca del camión o transporte que había llevado el cuerpo de Evita. Siempre había velas encendidas. Tenían tanto miedo, pero tanto miedo, porque encima son cobardes, muy cobardes, son perversos y asesinos, pero por sobre todas las cosas, cobardes, muy cobardes. Se la agarraron con su cuerpo. Pretendieron durante todos esos años limitar absolutamente todo. No se podía nombrar, por supuesto no se podía nombrar a Perón por decreto, tampoco se podía nombrar a Evita, no se podía nombrar al peronismo. Esa proscripción que tuvo el pueblo peronista, porque ya, es decir, a Perón no se le permitía la actividad política, Evita estaba muerta. ¿Qué miedo tenían? Y tenían el miedo del pueblo, porque ese pueblo que había aprendido a gozar de los derechos sobre las leyes laborales que se habían aplicado durante esos años del peronismo, y sobre todo el tema de la justicia social, que Evita fue una gran precursora de todo esto. Bueno, sobre todo era tanto el miedo que le tenían que quisieron hacerla desaparecer. Y eso es lo que hicieron. La hicieron desaparecer. Pero Evita siguió viviendo en cada altar de cada plaza, de cada pueblo, de cada lugar donde se pudiera. Porque Evita está en el pueblo argentino, porque están los derechos. En realidad, Evita lo que significa es la lucha y los derechos. Así que este es un pequeño recuerdo
para que nadie se olvide de las cosas que le han hecho al peronismo y le siguen haciendo, porque ahora quieren proscribir también a Cristina, que lo están haciendo con la persecución que le están haciendo. Así que, bueno, esto les quería recordar en este inicio del programa de hoy. Y bueno, ya nos vamos a continuar el programa y les voy a presentar a nuestro invitado. Así que acá estamos. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Sergio Val está con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, perdón que llegué un poquito tarde. No te preocupes. Estaba tocando el timbre abajo, pero no sabía que había que entrar. Y sí, cuando te tocan el timbre alguien te dice, te saluda y dice, ¿dónde va? Nadie. No pasó nadie. Pero no importa, de todas maneras te digo que empezamos el programa recordando que hoy hace 4 años que se nos fue el Diego. Y la verdad claro. que yo soy maradoniana. Y además de eso lo quiero y lo respeto mucho, por lo tanto algunas palabras dije. Bueno, acá estamos con Sergio Val, que le voy a servir un mate, porque él me dijo, voy si me das mate. Es la primera vez que cebo mate así al aire, ¿no? Mirá. Pero quería que te sintieras cómodo, cuidado. Muchas Bueno, gracias. les cuento quién es él. Hoy vamos a hablar también de otro tema que es vital hablarlo. Se están naturalizando muchas cosas en nuestro país. Y eso es grave para una sociedad y para todos nosotros es grave. Bueno, Sergio es un educador popular, es abogado, pero sobre todo es un militante social y es un integrante también de la organización Chepibe, que nació ahí en Villa Fiorito. Y yo le pondría otro nombre más. Para mí es como un filósofo popular. No sé si estudió filosofía, si tiene títulos, pero bueno, las veces que lo escuché, me gustó mucho su manera de pensar, pero por sobre todas las cosas, Sergio, lo que me interesa conversar con vos y con los oyentes para que te conozcan un poco, es qué significa la niñez, qué significa arrebatarle los derechos a nuestras infancias y adolescencias. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue que surgió esta organización de Chepibe? Contanos un poquito esa historia. Bueno, antes que nada voy a aclarar, yo estudié abogacía, Sí. pero hasta 4º año. Bueno, merecido. Después, Mira, de todas maneras, cuando te topas con un abogado recibido y con varios títulos, generalmente no saben defender los derechos de la gente. Así que bueno, yo ya te di el título de abogado. Bueno, fenómeno, no importa. Sí, me preguntaron, che, vos no sos abogado. Bueno, está bien. Qué gente, ¿cómo te dan la cana? ¿Te das cuenta? Bueno, contame. Nosotros arrancamos precisamente ahí, en el barrio de Diego, sí, ahí a muy poquitas cuadras. Chilito, claro. Nació ahí cuando las calles eran de tierras y teníamos que esquivar los zanjones a cielo abierto con agua podrida y muchos basurales. Fiorito, como gran parte del conurbano, es donde vive gente que se tuvo que ir de su provincia porque le negaron el trabajo, le negaron su origen, le negaron todo, ¿no? Y el conurbano está lleno de esos lugares, habitados sobre basura, o sea, a ver, Fiorito sería el lecho secundario del río Matanza-Riachuelo. Era una zona inundable, todo inundable. Más allá, un poquito más lejito, por donde es Ingeniero Budge, un poquito más allá. Antaño, hace mucho, el general Belgrano mejoraba las semillas del maíz ahí. Mirá vos. Mirá, eso se dice, ¿no? Se dice. Bueno, hubo una época que ahí se hizo una película argentina. Se había puesto un muro de cemento, para que todos los que pasaban por la ribera del riachuelo, que cruzaban el puente La Noria para ir a Puente Alsina o Pompeya o Soldati, al Valentín Alsina, pasaban por el costado de la villa, que era esto que vos estás mencionando,
y ahí habían puesto todos unos paneles de cemento y hubo una película que se llamaba Detrás del largo muro. En este momento, lamentablemente, mi memoria no me permite acordarme ni el director ni los actores. Una película argentina con un alegato social muy fuerte. Bien. Conozco muy bien el barrio Fiorito, lo conozco bien. Yo soy de la zona de la Ribera también. Ah, mira. Sí. Bueno, como toda zona inundable. Lucas de Mare, perdón, acá me está chiflando nuestro querido operador, que fue una película de Lucas de Mare. Ah, mira. Sí, en blanco y negro. No sé si era Leonardo Fabio o quién era el actor, pero buscala después. Vas a ver lo que era Fiorito y qué sería, el año 59, tal vez el 60, no me acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, ustedes empezaron a trabajar en ese sector del barrio, de ahí surgió Chepibe. Surgió en ese barrio con, a ver, ¿cómo explicarlo? Como todo barrio de la periferia en aquella época, que recién empezaba en el 87, empezaba el desguace del país, del sistema productivo, ¿no? Después del gobierno de Alfonsín, que yo me acuerdo la desocupación en aquella época era del 24, el 25%, pero eran otros los indicadores, las formas de medirlo. Hoy te dicen que tenemos el 7% de desocupación, pero trabaja el que cobra un plan social. Está todo dibujado. Todo dibujado, así es. Y entonces no lo ponen como desocupados. Bueno. Recién empezaban los primeros coletazos los primeros coletazos después de la dictadura. La cuestión, yo empecé a estudiar Derecho en el 85, fui un conejillo de indias del CBC, uh-huh. Del ciclo básico común. Y ahí empezamos con un grupo de compañeros y compañeras, junto a Raúl Zaffaroni, uh-huh. un espacio de criminología. Ya nos estábamos volcando al derecho penal. Y después empezamos a visitar presos en Devotos con algunos compañeros, una compañera más que nada. Y yo venía de militar en la iglesia, como que pagaba la parcelita en el cielo, había que ser bueno. Bueno, y trabajando con pibes en Villa Ilaza, ahí en Lanús. ¿Y qué trabajo hacías ahí con los chicos en Lanús? En Lanús, fútbol, íbamos a jugar al fútbol, pero los pibes ahí lamentablemente no tenían nada. Hacíamos un mate cocido los sábados, como pasaba en la iglesia, era como un catecismo, ¿viste? Jugábamos al fútbol. Yo me acuerdo que yo les cosí las remeras, les cosí los números. Qué lindo. Una remera vieja, ¿viste? Sí. Eran todas más o menos blancas, claritas, una con manga corta, otra con manga menos corta. Lo que se encontraba, me imagino. Y así jugábamos al fútbol con otras parroquias. Pero cuando empezamos a estudiar abogacía, yo empecé, a ver, en el 85 hicimos con el, ¿cómo se llama este psicólogo social? Que falleció hace poco. Ay, sí, seguidor de Pichón. Sí, Pichón Rivière. Seguidor de Pichón Rivière. Seguidor de... Bueno, Alfredo Moffat. Bueno, él organizó un congreso, llamó el Congreso Criollo. Congreso Criollo. Violencia, locura y pobreza. Fue acá en el San Martín, en la calle Corrientes. El primer día y el último día fueron la inauguración y el cierre en el San Martín. Y en el medio, o sea, arrancamos de lunes a viernes, en el medio, los 3 días del medio, salimos a hacer territorio. Locura, violencia y pobreza. ¿Y qué barrios recorrieron? Hospecios y... Desde Lanús, toda esa zona. Distintas villas del conurbano, Trujuy del Moreno, o sea... recorrían varios espacios de territorio, ¿no? Sí, no era después solamente... cárceles, hospicios, El Borda, las plazas, Constitución, 11, había muchos pibes en la calle en esa época.
Menos que ahora, supongo. Claro, no. No, ahora Porque hay estás familias hablando, enteras. sí, Bueno, estás hablando. pero tuvimos historias muy complicadas. A ver, ¿quién fue el que escribió Chiquilín de Bachín? Bueno, ¿Celedonio Piazzolla Flores? y no, mucho más acá, el uruguayo. Bueno, cuando Ay, no escribió me salen Chiquilín los de Bachín nombres. fue Qué porque desastre, ayúdame, Chino. se habían acabado no había pibes en la calle, que fue durante el peronismo cuando después empezó un pibe a vender flores en un Restaurante, claro. El poeta lo vio y se escribió el tango. Y también, sí, Fito Páez, 6 y 9, el tema de él, que se conocen en un bar, los pibes, bueno, porque también estaban pidiendo. Claro. Es otro tema que fue a posteriori de ese. Bueno, ¿Y cómo se formó esta organización? ¿Con quiénes la integraron? vecinos del barrio, con una murga. Los papás fueron 3 familias. A ver, un hombre los entusiasmó a los pibes del barrio a hacer una comparsa, porque en aquella época no había murga, había comparsa. Con todo la influencia del litoral, de Corrientes, de Entre Ríos y de Brasil. Ahora es todo rioplatense, entonces más murga, más escenario, más canto. Antes era mucho pluma, color, brillo, qué sé yo. Era más. Bueno, las comparsas también tenían sus tambores y sus cantos, sí. Y los cantos eran todos alegatos sociales, ¿no? No, las comparsas en mejor esa en esos época años no, no. era más que nada baile. Baile. A lo mejor sí en Corrientes o en otros, o en Brasil sí, se las ve cantando. No, yo me refiero de las murgas de acá, de Buenos Aires. Las murgas sí, la murga es murga. La murga. En cambio la comparsa era otra cosa. Allá era la comparsita, los futuritos de Fiorito. Ay, qué divino. Y ustedes hacían los trajes, la Todo, familia. sí, mangueábamos la tela. Claro. ¿Y tenían algún lugar donde se encontraban para organizar La eso? calle. En la Y calle. en terreno de un vecino pusimos una casilla de 3x3 que la pagó en cuota un compadre mío. Y ahí le recibimos en el 87, nos vino a visitar Teresita Parodi. Mirá vos. Qué grande, y Teresa. después vino a tocar y a cantar, y después estuvo León Gieco también y cantó, y bueno, y ahí arrancamos y no paramos más. No pararon más. ¿Y ahora tienen algún lugar físico? Sí. ¿En dónde están? Contanos. Estamos en la calle Milán, entre Varadero y Campana, Villa Fiorito. Ahí construimos. Lo primero fue una canchita de fútbol, obviamente. Lógico. Y después, después de patear mucho el barrio y ver que los pibes repetían primero, segundo y tercer grado, cuando todavía se repetía. Ahora estás en 5º grado y no sabés leer y escribir, pero pasás de grado. O sea, algo pasó en este país, ¿no? Pasaron cosas. La degradación de todo. Y bueno, pusimos un jardincito en esa casillita de madera, venían chicos y empezábamos a hacer aprestamiento escolar y todas esas cosas. En el 88 recibimos la personería jurídica y hicimos un convenio por Casa de los Niños, Jardín Maternal, convenio que empezamos a escribir con Alberto Morlachetti cuando él fue director provincial de niñez, y el convenio lo terminamos firmando después que él se fue. Casa de los Niños era un programa inspirado en la Fundación Eva Perón. De hecho, nuestra institución se llama Fundación Ayuda a la Niñez y la Juventud, justamente por la Fundación Ayuda, se llamaba la de Eva Perón. Así como que tuvimos un origen por ahí, ¿no? ¿Y después con qué otras cosas siguieron? Y después seguimos, después del jardín vino Casa de los Niños. ¿Y ahí la primera idea fue poner un hogar. ¿Por qué? Porque los pibes que yo visitaba en la cárcel de Devoto me contaban la historia del pibe que vivía en la estación de Lomas. Yo trabajé un par de años ahí en la estación de Lomas, con mi guitarra, con mi bolso, con la pelota, íbamos ahí al andén, cantábamos, trabajaba con un hogar de niños. Y
Y los pibes se engancharon, jugaban, cantaban conmigo, siempre 3 canciones. Y una de Peteco, creo que es Abre la puerta y entra. Ah, sí, después muy una de León. Sí. Y otra Muy del linda. Tano Piero cantábamos. Y los Bien, pibes un siempre buen querían esas repertorio. 3, ¿no? Le quería cambiar el repertorio. No, quería... Porque se la puerta. sabían seguramente. Sí, claro, sí, se la sabían, la cantaban con una gana bárbara. Hasta que un día preguntaban, che, ¿y vos de dónde venís? ¿Qué hacés? ¿Qué sé yo? Y yo trabajo por un hogar. Ah, sí, ¿dónde está? Y entonces empezaban yendo una vez al hogar, por ahí se bañaban, por ahí comían. Y por esa ahí era una pedían manera de quedarse. hacer que ingresaran de alguna forma. Eran chicos que ya estaban Terminaban, fuera de su familia. muchos digamos. ingresaban y después en el hogar contactaban a la familia y iban a ver qué Así que era pasaba, como a ver si lo podían una resolver. integración a la familia y a la sociedad. Sí, sí. ¿Y cuántos chicos circularon de esa manera? ¿Tienen idea? Mira, lo del hogar fue antes de Chepibe. Nosotros cuando fundamos Chepibe fue pensando en un hogar de niños. Ajá. Pero, o sea, que el pibe de la villa pase por la estación y termine en Constitución, bueno, es candidato a devoto. Entonces Claro, queríamos, a hay que, la prostitución. vamos a cualquier cosa. arrancar donde empieza todo, bien. que es en el barrio, en la pobreza. Ahí empieza, no es en el barrio, es en la pobreza. La pobreza. Entonces, no necesariamente termina ahí, pero esos casos sí empiezan ahí. Y dijimos, vamos a prevenir, ¿no? Que es mejor Absolutamente. que curar. Pero el problema hoy, ya con el diario del lunes y del martes y de toda la semana, nos fuimos dando cuenta a través del tiempo que ni una golondrina hace verano, o sea, una organización no cambia. Mirá, nosotros cuando hicimos la primera marcha nacional del Movimiento Chicos del Pueblo, no fue tan nacional, pero bueno, vinimos, la bicicleteada fue de Rosario a Buenos Aires, con 300 pibes. Y en San Pedro, me acuerdo en la sede de la Cruz Roja, esa noche que nos alojamos ahí, porque veníamos pueblito por pueblito, ¿no? Uh-huh. En un lugar con los vidrios empañados y el olor a pata de los pibes. Me imagino que debe ser. Sí. Alberto Morlachetti me pregunta, che, Sergio, ¿qué opina esto de que la CTA nos acompañe, que nos va, que qué sé yo? Y yo lo miro, Alberto, qué sé yo. ¿Vos creés que del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo nosotros solo podemos cambiar la realidad de los pibes? Y no. Y bueno, hay que juntarse con otros. Así es. Claro. Y fue la Casa de los Trabajadores nuestra casa. Y Alberto decía, si no estuviera la CTA sería la CGT. De hecho, el primer congreso de chicos de la calle se hace en el Salón Felipe Vallés. De ¿Acá en CGT. Azopardo? Sí. Mirá qué dato. Latinoamericano. Yo no la tenía esa. Sí, ¿En sí. serio? ¿Y te acordás más o menos en qué fecha, qué año? 1988. Ah, en el 88, así que todavía estaba Alfonsín. Sí. Bien, esa fue una buena para la CGT. Una buena para la CGT, ya un poder de Bueno, eso los fue 33 puntos, los 26 puntos, qué sé yo, hubo historia ahí, hubo lucha. De ahí para atrás. Lo que pasa es que la CGT era dictadura extraordinaria. nos Después, dejó bueno, los peores. Después pasaron cosas, como dice el innombrable. Sí, y siguen pasando cosas. Sí. Bueno, y seguí contándonos un poco de Bueno, esa historia. ahí hicimos el jardincito, después con el primer convenio logramos conseguir casa de los niños, compramos una casita de 2 habitaciones y fue creciendo. Hicimos planta baja, planta alta. Ahí funciona Casa de los Niños y teníamos en el fondo el jardín con techo de chapa de cartón, me acuerdo, hasta que un día, el 9 de julio, hicimos un festival, juntamos la plata y le pusimos techo de chapa. Ahí está la chapa también. Pero ya después de un tiempo, o sea, hicimos un recorrido largo, ¿no? En el 91 compramos un colectivo de esos urbanos que tienen la trompa redondita. Ah, sí, los viejitos. Sí, bueno, con ese nos fuimos. El primer lindo viaje interesante fue a Cataratas del Iguazú con los pibes. Ese micro anduvo por todos lados. Jujuy, Córdoba. ¿Y cómo se Corrientes. portaban los chicos?
Los chicos son rebeldes, pero responden. Al amor es... Es que así, ¿no es cierto? Sí, sí. Esa es la mejor manera de integrar a alguien, con ternura. Con con ternura. comprensión. Mira, así se llama. Con ternura venceremos. Ah, ¿viste? Ese es uno de los Mira, no lo tantas había leído. frases Mirá qué divino, acuñadas con por ternura. el A mí me movimiento. parece que la ternura es lo mejor que uno puede brindar al otro. Es la Sí. entrada, digamos, ¿no? Sí, Cuando uno, sí. respeto y ternura. Y contanos después, ¿cómo siguió el crecimiento de esta organización Chepibe? Tuvieron la personería jurídica y ahora ¿cuántos la integran? ¿O con qué organizaciones están trabajando? El Chepibe seremos alrededor de 60 educadores y educadoras. Ah, muy bien. ¿Y tienen Este, alguna sede? Tenemos una escuela, Distribuidos? sí, tenemos en un lugar tenemos 11 lotes, todos juntos, ahí tenemos la cancha, tenemos un espacio donde hacen descolonia, lo llamamos nosotros. En verano, viste, vamos a la colonia, nosotros colonia. lo llamamos descolonia. Como que tenemos un problemita Para- con la colonialidad nosotros. Claro, ¿no? hay que descolonizar. Sí, Muy bien, eso sí, lo vamos a estamos hablar bastante. cuando después de la tanda que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de todo lo demás que nos va a interesar. Y esos terrenos que adquirieron o De a poquito. se donaron, ¿en dónde están ubicados? ¿Por dónde Ahí en andan? Fiorito, Todo en ahí la en villa. Fiorito. Sí. Qué Milán, interesante. entre Varadero y Campana, por ahí entramos. Igual los terrenos, vos entrás por Milán y salís por la calle de atrás, que es Roberto Ar. Y atrás está la cancha, es una cancha, la mejor cancha de la Me zona. imagino. la ¿Y mejor. qué nombre tienen? ¿Qué hicieron como un club? ¿Es un club deportivo? Mira, ¿Qué es una hicieron escuelita ahí? de fútbol. Una escuela de fútbol. Algunos ¿Cómo se le dicen llama? el club, vamos al club, pero para nosotros es una escuelita de fútbol. ¿Y le pusieron algún nombre a la escuelita de fútbol? No, pero tiene, mira, en la pared del jardín maternal, que lo hicimos con una guita de la Unión Europea, mira, Bien. durante la época del turco Menem. Lo único que se le puede El turco rescatar decía, al turco. el turco decía, no hay chicos pobres en la Argentina, porque Adolfo Pérez Dios Esquivel, mío. el Tano Piero, Alberto Morlachetti, Juan Bonengel, un montón de referentes muy grosos del tema de la niñez y los derechos humanos, gestionaron ante la Unión Europea una guita para los pibes pobres de la Argentina. Entonces decía la Unión Europea, nosotros vamos con la guita, sí, pero el Estado argentino tiene que poner una contraparte. Y por supuesto, Y Menem decía, no hay pobres en la Argentina. No hay pobreza, no hay niños pobres. no hay niños pobres. Bueno, al final le dijimos, bueno, pongamos todos los patrimonios nuestros, lo ponemos como contraparte. No, la Unión Europea no hace convenios con instituciones. Tiene que ser con el Con Estado. el Estado. argentino, y lo que corresponde. Claro. Entonces no sé cómo lo convencieron al Cabezón Dualde Claro. de que, o sea, todas las organizaciones que laburamos con pibes tenemos convenios con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, toda la guita que Dualde nos iba a dar durante 4 años, que era lo que duraba el proyecto, todo eso iba como contraparte. Entonces Bien. vinieron 6 millones de euros y se hicieron un montón de casas Y de me los niños, imagino. jardines, se montaron imprentas de hogares y qué sé yo. Y bueno. Es una obra impresionante la que lograron. Sí, nosotros una de esas tantas instituciones. Sí. Nosotros construimos un jardín maternal. ¿Tienen nombre los espacios que fueron abriendo? Chepibe. No, ya sé, de la organización final, pero no le han puesto nombre. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hacer una pequeña tanda y quiero que escuchemos este tema, que lo elegí a propósito, porque como íbamos a hablar sobre la exclusión, la pobreza de los chicos, lo que pasa hoy en día, que se van tantos niños y niñas a dormir sin comer. Entonces me acordé de ese tema de Mercedes Sosa, Hay un niño en la calle. De Tejada Gómez. Sí. Y bueno, Lo ahí interpreta ella, sí. sí, lo interpreta ella y ahora lo vamos a escuchar. El chino lo va a poner, lo vamos a escuchar y después nos vas a seguir A contando. esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapatos, huelo pega y también huelo opaco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del Arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Bueno, qué temazo, ¿eh? Qué tema, justamente elegimos este tema recordándola a la hermosa de Mercedes Sosa y también a Calle 13 con estas letras, ¿no? Para pensar un poco qué pasa, que desde tantas décadas, tantos años, ¿quién se dedica a la niñez? Más allá de ese gobierno de Perón, que los únicos privilegiados son los niños, y cuando se hizo todo lo que es hoy en día, creo que está abierto, pero saben que salió de ahí, ¿no? Ahí antes de llegar a La Plata, la ciudad infantil, la ciudad de los niños se llamaba, en la época de Perón, que hizo una réplica de una ciudad con trenes, con todo, y creo que la gente no lo sabe. Pero de ahí un poco Walt Disney tomó la idea de hacer lo que se hizo después en Disneylandia, lógicamente con otra proyección. Pero Argentina siempre fue un lugar de puntapié de muchas cosas importantes, no solamente para nuestra región, sino para el mundo entero, ¿no?
Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema que estábamos hablando acá con nuestro invitado, Sergio Val, que bueno, él pertenece a la organización Chepibe, que desde muchos años, hace ya 37 años que empezaron a trabajar con los chicos desclasados, digamos, más pobres y lo que a veces la pobreza provoca en las familias que no pueden darle contención y esos chicos quedan en la calle y después de la calle terminan en la cárcel y algunos los matan antes. Bueno, estábamos hablando de la tragedia de la Argentina, ¿no? Un país con tanta riqueza y tan desproporcionado en la distribución de esa riqueza. No tendría que haber no solamente un niño pobre, no tendría que haber ningún pobre en la Argentina. Pero así son las cosas porque las políticas que se aplicaron hasta ahora vinieron de mal en peor. Bueno, me estabas contando, Sergio, que habían hecho viajes, me contaste de tu primer viaje o los primeros, que se hicieron a Misiones con los chicos en un colectivo viejo. ¿Y a qué otros lugares los llevaban a los pibes? Y campamentos a la costa atlántica. Yo de hecho soy miramarense, así que es el mar. ¡Ay, qué belleza! Me acuerdo un día le digo a Marta Maffei, Marta, en donde yo nací tenemos 60 centímetros de tierra fértil y a 6 metros agua dulce. ¿Qué hace viviendo en Fiorito? Tenía razón. Sí. ¿Y cómo llegaste a Fiorito? Y bueno, mi papá fumigaba campos en Mar del Plata. Ajá. Y se desmaya en vuelo con los venenos eso, y cae, y bueno, y mi mamá quedó sola con mi hermana y yo, y se vino para Buenos Aires, donde estaba la familia de ella, que eran mendocinos. Ajá. Y nos criamos ahí en Lanús. Pero la casita era un terrenito en esa época con los cimientos de la casa. Yo tenía 1 año y 8 meses. Un bebé. Cuando falleció mi papá. Y entonces, bueno, así fue que terminé en la locura, en la urbe. Y yo creo que algo que dijiste recién, ¿no? Nosotros en el movimiento tenemos una frase que ahora ya es del pueblo, que es: el hambre es un crimen. En un país hecho de pan, que un solo pibe muera de hambre, decía Morlachetti, es un pibe asesinado. Por eso el hambre es un crimen. Sí. En estos días, mirá vos, esto lo hacen a propósito. Bueno, son así de perversos. Son perversos, sí. Alberto, el día que murió Maradona, anunció la reprivatización, o sea, llamó de nuevo a licitación internacional la concesión del río Paraná. Ah, sí, terrible. Que ya lo había hecho Menem en el 95, creo que fue. En el 2005, no, a ver, no, 95, bueno, sí, a los 10 años lo renovaron. Lo renovaron, bueno, y ahora se terminaba la licitación. A los 15 años lo renovaron. Y Alberto, en vez de hacer una licitación... No, en lugar de recuperar la empresa, en vez de hacer una vías navegables, hizo el 949/20. Tal cual. Y ahora estamos peor que nunca. Pero bueno, continuemos con el tema volvamos a la infancia. Sí, no, lo traje porque por el río Paraná sale el 50% de la proteína vegetal que consume el mundo. Sí. Hay que explicar el hambre en la Argentina. Claro, pero no te dicen nada de eso. Por eso éramos el 8º país más grande del mundo. Éramos. Ya no. ¿Sabes qué? Somos el 6º ahora. ¿Qué pasó? ¿La inflación? No. No, Naciones Unidas nos extendió la superficie marina bajo jurisdicción, por fuera de las 200 millas. Sí, el 63% de la superficie de la Argentina es océano. Es más grande el territorio y no comemos pescado. Que el territorio de la Tierra. Y no comemos pescado. Porque llegamos hasta la Antártida. Eso estuvo bien. Excelente. No, estuvo tremendamente mal. ¿Sabes por qué? No, yo me refiero al reconocimiento del mar argentino. ¿Sabes por qué se hizo eso? Importante. ¿Sabes por qué se hizo? A ver, fue una moneda de cambio. En aguas internacionales no se puede extraer petróleo. Eso fue para que la Shell, Equinor, o sea,
La corona británica asociada con Holanda, la Shell. Equinor. Qatar. ¿Qué tiene que hacer Qatar en nuestra plataforma submarina? Venir a traer la riqueza. Bueno, y usaron de mascarón de proa Sí. a YPF para hacer toda la exploración sísmica. O sea, la extendieron porque ahora en aguas argentinas ellos pueden extraer, si no, no podrían. ¿Te das cuenta? Somos el hijo de la pavota. Esa no la tenía, Sergio. Bueno. Bueno, me acabas de... Es que no se saben esas cosas. ¿Sabés quién llamó a licitación en noviembre del 2017? Mauricio Macri. Y le dejó sobre el escritorio preparadito para que lo firme a Alberto Fernández. Fue Alberto Fernández el que entregó todo. Pero lo preparó Mauricio. Bueno, sí, es que hubo un gran acuerdo realmente. Y pero era un tipo del G7, Alberto. Lo dicen los propios del G7. Era un cuadro nuestro. Bueno, tenemos que volver al tema de... Si volvamos, bueno, lo que pasa es que el hambre de nuestros pibes tiene que ver con todo esto. Claro, tiene que ver con la entrega. No está la distribución de la riqueza que tiene nuestro país. Este es el punto. Esos son mitos de la modernidad. Bueno, ese es todo un tema que tenemos que descolonizarnos. Porque Evita decía, en el mundo de riqueza para que todos vivamos como ricos. Yo no quiero vivir como rico. Quiero vivir. Y quiero vivir bien, como dicen los aymaras. El buen vivir, el vivir bien. Así es, de acuerdo con vos en todo eso. Antes me estabas contando, cuando hicimos el corte, de la cantidad de profesores, de maestros, de educadores que están. ¿Me decías que son cerca de 60? Sí, casi todo casi todo voluntario. Llegamos a tener 20 personas en blanco. Pero si nosotros... No, ahora un viático. Y no, nosotros tenemos un convenio de becas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando empezamos en el 88 firmamos el primer convenio. Recibíamos 100 becas, o sea, para atender a 100 pibes. En el programa Casa de los Niños, que fue escrito por Alberto Morlachetti, inspirado en la Fundación Eva Perón. Ese proyecto, ese programa de provincial se conserva y existe todavía, y además se anexó jardines maternales, ¿no? Todos inspirados en lo mismo. Mirá, con 100 becas nosotros llegamos a atender 300 pibes. Hoy debemos tener 300 becas, uno de los mejores convenios de la provincia. Pero no nos alcanza para 100 pibes. ¿Qué pasó? Bueno, pero no. ¿Cómo se está viviendo? Lógico. No. Es 37 años pasaron. Y peor. No, lo que pasa es que el valor de la beca, cada año que vos tenés, ponele 15% de inflación, te aumentan 8%. Lógico. Se fue deteriorando el valor de la moneda, así como el poder adquisitivo de toda la población. Hemos perdido una barbaridad. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Estamos hablando de la infancia. O sea, hay que ver qué presupuesto tienen. ¿Qué presupuesto destinan, no? No, hay que ver qué tienen en la cabeza los que nos gobiernan. Eso es lo que hay que ver. Porque vos por tus hijos das la vida. No, por supuesto, pero bueno... Como son los hijos de otros... Pero escúchame, estamos en un gobierno de ultraderecha, fascista... Pero los problemas no empezaron con Milei. Te estoy hablando de 36 años. Con 100 becas teníamos 300 pibes. Hoy con 300 becas no nos alcanza para 100. Y tenemos 400 pibes. Bueno, esa es la decadencia y cómo hemos ido perdiendo poder adquisitivo y todo. No fuimos perdidos, fue pérdida de conciencia de pueblo de los gobernantes. No hablo del Estado, porque cuando hablamos de las responsabilidades, la culpa es porque el Estado no está. El Estado nada. El Estado tiene nombre y apellido, son los que gobiernan. Sí, bueno, no gobiernan para los pueblos. No sabemos para dónde gobiernan. O sea, hay que ver quiénes se benefician, quiénes se beneficiaron en los últimos 30 años, 40 años, y ahí vamos a entender.
para quién gobiernan esas personas. Para quienes gobernaron en su momento, En su cada momento. uno de los Tal que cual. estuvieron cumpliendo esos roles y esas funciones. Y ustedes dependen del municipio. No, el municipio siempre tuvimos los tiros con el municipio. ¿Sí? Porque, no, pero para recordarme, ¿es el municipio de Lanús? No, Loma de Zamora. Loma de Zamora. Ah, donde Siempre- fue intendente Dualde, tal cual. que no me acordaba si dependían de Lanús o de Lomas de Zamora. No. De Lomas de Zamora. ¿Y ahora quién es intendente? Y ahora ha estado Termín. Ah, sí, lo tengo. Cambió No me un acordaba. poquito. Sí. Tuvimos más o Martín menos. Insaurralde, con Bueno, el que un nosotros no desastre. queríamos ni nada. Ni verlo. Nada, nunca. Nosotros estábamos en el Foro Hídrico y Ambiental de Loma de Zamora, logramos que se construyera una planta de fluentes cloacales, obras hídricas contra las inundaciones, analizamos la situación de la salud de los pibes y las familias ahí en los barrios, y la verdad que todo eso que logramos, el municipio siempre fue la molestia. Ellos estaban trabajando para el centro de Lomas, las lomitas. Sí, pero no para se el gastaron pueblo de Greda. cientos de millones de pesos hicieron no sé cuántas veces la peatonal y la plaza y en los barrios, ¿viste? Entonces, la verdad que con esa gente ya después no nos quería recibir, Martín, porque le cantábamos siempre las 40. No me imagino. Y con todo el derecho, ¿Y cómo hacían ustedes ese trabajo de territorio, como se le llama, para ver dónde había más necesidad o al promover en la casa del Che Pibe, cómo surgía para que los chicos fueran ahí? ¿Cómo trabajaron para que eso ocurriera? Nosotros cuando arrancamos fue en la calle. No teníamos nada, No, teníamos pero la no calle. cuando arrancaron, después, cuando ya últimamente... Y ya después nos digamos. conocían todos. Si era la murga del barrio, Claro. era Y las ahora- carreras sortijas, los Y 25 de mayo. Estos últimos años, digamos, ¿no? Estos últimos, ponerle 5 años, 10 años. Y los chicos que ¿cómo? venían a Chepibe hoy traen a sus hijos. Ah, esto es lo que yo quería saber. Claro. Y otros, y traen a otros. O sea, nosotros llegamos a tener 700 pibes por día. O sea, Porque es decir, ha corrido boca a boca la organización de Che Pibe de tal manera... el que ya Che Bondi direct- nuestro es un directamente micro que va. compramos con una guita que nos dio Maradona después. Tuvimos que renovarlo el 11-14, nada más. me imagino. Entonces estuvimos en la noche del 10, nos invitan. Viste que se sorteó una serie, 10 obras de arte por 10 artistas plásticos Sí, me muy acuerdo importantes. perfectamente. Sí, Bueno, sí. en el último día, que el cierre que se hizo en el Luna Park, a ver, fueron los pibes nuestros al programa de él. Y en su remera decía "el hambre es un crimen", en un diseño que habían hecho las madres. Qué maravilla. Y vos sabés que la cámara en Canal 13 fue ahí al logo de... un pecho que tenía ahí de los chicos. Claro. Y cuando pudieron enterarse de lo que Entender lo que decía ahí, decía. lo sacaron del aire. Y claro, imagínate. Nosotros no queríamos ir al programa de la noche del 10, porque dijimos, te van a facturar millones, ¿con qué vamos a ir con los pibes nuestros? Pero habíamos empezado con el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, esa campaña con la consigna "el hambre es un crimen". El hambre fue- Y me quedo dijimos, todo, sí. vamos a meterla como La sea, CTA donde hace sea. mucho tiempo que lo tiene como consigna. Bueno, en el 98, cuando hablábamos eso con Alberto ahí, me decía, che, ¿qué pensás de la CTA? Terminamos siendo, nos dieron la Secretaría de Derechos Humanos, que Alberto Morlachetti era el secretario de Derechos Humanos, y él fue uno, con Víctor de Genado, los que fueron al juez Baltasar Garzón a presentar la causa Ford, por el tema de los detenidos desaparecidos en la fábrica. En la dictadura, claro. Durante la dictadura. Bueno, empezó toda una historia ahí que, bueno, cuando hicimos la marcha grande, por el trabajo también, marchando los chicos del pueblo con los trabajadores, eran 30 días. El Frenapo. No, fue antes. ¿Antes? Fue la marcha grande por el trabajo, en el 2001. Ah, No, en el 2000. En el 2000. En En el 2001 fue el Frenapo. Claro. Y ahí se Porque pudrió. ahí me acordaba. Que ningún hogar pobre en la Argentina, esa era la consigna. Sí. Ahí yo estuve integrando cuando se armó el Frenapo y nos encontrábamos ahí en la calle Rivadavia. cerca, claro. Cerca de Ate. Sí. Sí, me acuerdo de
19 y 20. Así que bueno, me estabas contando que justamente fue a raíz del programa que Maradona donó un micro, lo compraron, No, o en realidad, fue a claro, raíz de ese programa. con la guita que surgió. recibimos de esa subasta que se distribuyó entre 10 organizaciones, todo era por 10. Sí, está bien. Entre ellas los Cara Sucia, Sí, había un mucho. hogar de niños con SIDA en Mendoza, me acuerdo unos indios Huichi en Salta, la Casa Garrahan, bueno, y otras más. Y Che Pibe recibió. Y con esa guita, que nosotros pensábamos arreglar el 11-14, el colectivo viejito, me dice el muchacho de la producción, ¿y arreglas el colectivito de Che Pibe? ¿Qué? Nos compramos uno. Qué Y nos bueno. compramos larga distancia con aire acondicionado, baño, Mirá, bar, ¿sabés video. que es muy bueno que lo digas esto? Porque yo me acuerdo lo que pasó en ese programa de Diego, pero nunca supimos bien a quiénes iban a estar beneficiados con lo que se hizo. Así que esto es una joyita lo que me estás contando, Sí, ¿eh? Y justamente gracias a ese Sí. programa, Che Compramos un Pibe larga tuvieron distancia. un buen micro para seguir trabajando con los chicos. Recorrimos, mira. Fuimos a lo de bárbaro. Moira Millán, fuimos al Chubut, A Chubut. pero fuimos a Jujuy, fuimos de nuevo a Cataratas varias veces. Con el movimiento campesino indígena hicimos escuelas de la memoria histórica, campamentos latinoamericanos de jóvenes en todo el país. Fuimos un montón de veces a Santiago del Estero en los plenarios del movimiento campesino indígena, a Quimilí, a Ojo de Agua, a la inauguración de la radio campesina, qué sé yo. Qué obra espectacular, ¿eh? Y después los campamentos, seguimos en la costa, logramos un terreno ahí en Las Toninas, hacemos campamento todos los años. Después en una de las colonias de la Fundación Eva Perón, ahí en Las Armas, y sí, ahí hicimos una cosa para tomar esas tierras que están en manos de la CENAF. Ajá. Una colonia que donó la familia Ferrari, que fue a las Damas de Beneficencia en 1931, pero después pasó a la Fundación Eva Perón, Claro. y ahí había una de las colonias, de las 18 colonias que tenía la fundación. Claro. Y ahí vivían 1.200 personas, había hasta un cura, la gente iba a casarse ahí. Había centro de salud, bueno, iban pibes de distintos. O sea, las colonias eran en el mar, ahí en Nicochea, en Mar del Claro. Plata, pero también eran en el campo y en distintas provincias, ¿no? En la Eso, montaña. sabés que no lo sabía, Y que ahí, estaban distribuidas en el interior. bueno, en esa colonia, era una colonia de 7.500 hectáreas. Qué bárbaro. Se producía alimentos ahí, ¿Y en zona qué ganadera. situación están todas esas cosas? Y mira, después que vino la dictadura, Claro, ese es el eso tema. se lo pasaron a la Marina Ah, y bueno, y se clausuró esa etapa y después vinieron los gobiernos que para mí, honestamente, ninguno volvió a ser peronista. Por lo tanto, no se reabrió. no se reabrió. Qué lástima. Detrás de esa consigna Mira. que vos mencionaste, que la única privilegiada eran los niños. Eran los niños, Nunca y nunca más intentamos hubo peronismo. nosotros abrirlo. Nunca más hubo peronismo. ¿Vos sabés, Sergio? ¿Vos sabés, Sergio, que se nos terminó el programa y yo No te puedo seguía creer. hablando? De que estábamos tan entretenidos, tomando mate y charlando. Bueno, mis queridos oyentes, este es un programa muy, muy especial. Uno se metió, había tantas cosas más para preguntarte, pero nos tenemos que ir yendo. Bueno, Así podemos que hacer otro un plan día, B. otro Claro. día, un plan B. Bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta el lunes próximo, que los vamos a esperar acá a las 19 horas. Le agradecemos muchísimo a Sergio Val, y vamos a despedirnos con Chiquiliada. Qué lindo. Chiquiliada se llama. Chiquillada. Jorge Cafrune. No, Leonardo Fabio. Ah, Sí, Leonardo Fabio, ese es otro también que hizo tanto por la infancia. Bueno, adiós, nos vamos, hasta el lunes próximo. Chau, Chau, chau. chau. Gracias, muchas gracias por estar. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador.
Con 5 medias hicimos la pelota y